Consejo 5 estableció una división de élite secreta conocida como la Insurgencia. Su misión consiste en encargarse de los asuntos incómodos de la Fundación SCP. Simulando ser una célula disidente, actuaban discretamente como la mano ejecutora del Consejo. Finalmente el telón cayó frente a ellos, erigiéndose como uno de los grupos más antagónicos de la Fundación, extrayendo varios ítems de SCP. Lo que les motivó a rebelarse sigue siendo un misterio, pero desde ese momento se hicieron llamar como la Insurgencia del Caos. Están dispuestos a enfrentarse a la fundación de SCP para liberar, comprender y utilizar activamente los elementos anómalos para desatar el auténtico potencial humano, creando la lógica de lo ilógico. Soy el profesor de lo inimaginable. Bienvenidos a vuestra clase de caoslogía. ¿Están listos para descubrir lo inexplicable? El artículo es una máscara de gas estándar del siglo XX, del año 1900, perteneciente a los aliados. La máscara está hecha de una fibra flexible similar a la aramida, que bloquea los efectos de los agentes químicos y radiactivos en el cuerpo del usuario. Las lentes de la máscara están hechas de policarbonato. La parte interior del filtro, al ser puesto por el sujeto, emite un gas aromático que crea un estado de relajación y que afecta la actividad del área de broca del usuario, reduciendo su deseo de hablar. Esta sustancia química también altera los ojos, permitiéndole adaptarse a los entornos cegadores u oscuros. También reestructura la composición del cuerpo del portador, para que se vuelva semitransparente. El filtro ha sido modificado para convertirlo en un dispositivo que convierte el dióxido de carbono del portador en un agente neurotóxico, aún desconocido, que provoca ampollas y es capaz de causar un shock o la muerte de quien entre en contacto. Esto es emitido en forma de gas, de manera intermitente, por el mismo filtro, y puede afectar a organismos biológicos en un radio de 2 metros. El ítem fue producto de un programa aliado para la creación de equipos de protección fabricados en serie para militares y civiles. Los agentes de la insurgencia se coordinaron junto a desertores de los ejércitos de Estados Unidos y del Servicio Secreto Británico para recuperar las máscaras, localizadas en un laboratorio secreto en el Bosque Negro, Alemania. Para evitar comprometer el secretismo del complejo, la insurgencia tuvo que infiltrarse en divisiones nazis durante 13 meses para obtener acceso y sabotear sus operaciones de inteligencia en la región. Se lograron recuperar estancias, junto con un folleto que pertenecía a un periódico de propaganda de los aliados. El ítem se distribuye y almacena en las armerías de la insurgencia. Cada ejemplar del artículo se guarda dentro de una caja de policarbonato transparente, con un mecanismo de desbloqueo activado con tarjeta de acceso negra. Su uso se limita a operaciones encubiertas y a las fuerzas especiales de la insurgencia. El daño, la pérdida o la destrucción del ítem dará lugar o a libertad condicional o al despido. Algunas de las muestras son defectuosas y provocan anomalías psicológicas permanentes y deformidades faciales. Aquellos miembros que se encuentren bajo los efectos de las muestras defectuosas deben ser eliminados mediante el nodo de descarga. Sin embargo, si accedemos mediante la autorización alfa y al reporte de incidentes, podemos leer que ya se tiene constancia de que la principal falla de la máscara reside en el uso reiterado de la misma. Y es que las máscaras recuperadas estaban designadas como defectuosas en las instalaciones secretas. Sus efectos cognitivos y químicos acaban afectando totalmente a los portadores de la máscara si su uso es continuado, perdiendo la capacidad de hablar y alterando la estructura facial del sujeto. El Charybdis es un espécimen mutado de Enteroctopus dufleini, mejorado cibernéticamente y de forma anómala. Tiene un tamaño de 20,7 metros y de una masa considerable. Es capaz de desarrollar entre 5 y 52 tentáculos, con un promedio de alrededor de 20. Cada tentáculo está cubierto con ganchos espinosos de 1 pulgada de ancho, que secretan compuestos altamente venenosos. Al menos 2 brazos terminan en una maza distal,
que contiene numerosas ventosas, lo que le permite adherirse a objetos o a sus objetivos de manera fija. Su capacidad para regenerar el tejido perdido es 4 veces más eficaz en comparación con los pulpos regulares, e igualmente la relación de masa cerebro-cuerpo del espécimen es más alta que la de un cachalote. A diferencia de los pulpos, no posee órganos que le permitan usar tinta. Un fragmento mecánico anómalo llamado avatar de Kratos ha sido incrustado en su cabeza, conectado a su cerebro y tronco encefálico. El fragmento induce una conducta perpetua de alerta, liberando sustancias químicas relacionadas con la agresión del sistema endocrino. Su pico igualmente ha sido alterado estructuralmente para parecerse a una boquilla agrandada de Pithecofaga jefferi. El implante consiste en un sistema hidráulico biomecánico destinado a maximizar la potencia mandibular del sujeto, capaz de perforar placas submarinas de grado militar. Se teoriza que Caribdis tiende a conductas sociopáticas extremas, siendo observado matando a otros hermanos, incluidos especímenes más jóvenes del pulpo derivados de él, y a seres humanos, incluso cuando no se le ha indicado. El origen de este organismo derivó de la experimentación genética de pulpos en la instalación naval del área AT-09.1, cuando la insurgencia operaba bajo las órdenes del Consejo O5. Tras la rebelión Falkion, la instalación pasó al control de la insurgencia del Caos, siendo el único espécimen superviviente del tanque comunal donde se criaban. El resto de ellos o bien murieron por causas naturales o fueron devorados por Caribdis. Es así como el Dr. Redford se encargó de investigar y desarrollar a Caribdis como un activo naval ofensivo, siendo dejado en cautiverio y vigilado para probar su armamento natural, e ir mejorándolo posteriormente con modificaciones anómalas. Sin embargo, estos implantes han tenido efectos adversos, ya que han acortado severamente su vida útil, y se espera que fallezca antes de lo esperado. Bajo el mando de la insurgencia, es responsable del hundimiento de 6 naves enemigas de alto valor y la destrucción de aproximadamente 243 buques, con 1053 bajas. El espécimen se guarda dentro de un gran hábitat marino con presas vivas, con una jaula pesada colocada en la sección noroeste, que está provista de seres humanos vivos elegidos para ser eliminados, al que Caribdis puede acceder a su gusto. Además, hay otro recinto junto a esta jaula, donde alberga un enjambre del ítem Mordeduras del Terror, para ser liberado en caso de amenaza. Es un satélite espacial sensible, de origen extraterrestre, que orbita alrededor de nuestro planeta. La placa exterior del satélite se extiende hasta un grosor de 100 milímetros, fabricada con una aleación de aluminio plateada, con plata y un material no identificado de composición similar al tungsteno. Es resistente al calor extremo, a la radiación y a otros peligros. Los exámenes de la insurgencia han demostrado que funciona como un satélite equipado con sensores especializados para detectar una amplia gama de frecuencias. La insurgencia aún no ha podido llevar a cabo un examen interno y por lo tanto solo se saben las características externas. A la cabeza del satélite se aprecia un sensor circular, débilmente iluminado por una fuente de luz interna. Este sensor está protegido por un material transparente de fibra de vidrio y cromo. Se cree que este sería el ojo de Quaesitor, responsable de la mayor parte de la recolección de datos y la observación. Por estas características se le considera un ser inorgánico sapiente, con una innata curiosidad. Es un observador a detalle y muy curioso. Sus movimientos se ven impulsados por un sistema de propulsión electromagnético, pudiendo moverse independientemente a su órbita. Puede ascender o descender de altitud, llegando incluso a la troposfera. La velocidad media es de 105 km/h, pudiendo dejar de moverse y mantener su posición durante un periodo prolongado de tiempo. La insurgencia del Caos no ha conseguido concluir cuáles son sus orígenes y los motivos de su llegada al planeta. Las entrevistas realizadas con el satélite han dado poca información útil,
apreciándose un rechazo cortés a los intentos de profundizar en la conversación. Los datos recogidos por el satélite se condensan en un código fuertemente cifrado, comprimido y transmitido. Solo los puntos especiales de recepción construidos y conectados a las estaciones de Montgomery pueden recibirlos. Cuando la insurgencia del caos tomó el sitio 118, recuperó 4 planes para establecer un sistema de comunicaciones con entidades extraterrestres, uno de los cuales era Quaesitor. Para el propósito de ocultar y preparar a la humanidad para una mejor oportunidad de contacto, se desecharon todos los proyectos a excepción de este. A raíz de las complicaciones derivadas del programa, renombraron y mejoraron las instalaciones que pasaron a ser conocidas como Montgomery 2 a 4. En 1990 se hizo una primera propuesta de cooperación, pero fue rechazada, contestando que no era más que una entidad dedicada a la investigación. Pero después de una serie de negociaciones e incentivos, el satélite estuvo de acuerdo. Algunos comportamientos observables son los siguientes. Parece ser un fuerte conductor eléctrico, observándose su afición por adentrarse en las tormentas eléctricas. Usa las nubes cargadas de lluvia para, aparentemente, limpiarse de la suciedad. Parece tenerle un miedo extremo a los fuegos artificiales. Parece tener un genuino interés por una niña llamada Cuando se le pregunta sobre el asunto, Quaesitor emitirá un tono de baja frecuencia, diferente a cualquier grabado, para posteriormente trivializar el asunto. Por ahora hay baja prioridad a la hora de investigar este comportamiento, pero no se descarta realizar acciones discretas para entender qué sucede. El artículo es un mecanismo de relojería de 2,1 metros de altura, 3,4 metros de largo y 1 metro de ancho, similar a un gran reloj ornamentado. Está adornado de chapado de latón y tallados en oro. Por encima del reloj hay un balcón de marfil y una puerta mecánica, capaz de abrirse cuando es activado. Al examinarse su interior se observó numerosos equipos mecánicos conectados a alambres, resortes, tubos, cintas transportadoras y un pistón hidráulico grande en la parte de abajo. Una llave localizada en su base permite hacerlo funcionar, girándola para activar su mecanismo. Un fuerte chasquido empezará a sonar desde el interior del ítem, girándose las manecillas del reloj en sentido antihorario hasta detenerse a las 12 en punto AM. Mientras esto sucede, una música tintineante se escuchará hasta que el reloj se pare, pareciendo ser el tono de una mujer indeterminada. La puerta mecánica de arriba se abrirá, revelando una figura. En total, el artículo es capaz de mostrar 8 figuras distintas, cada una de las cuales manifiesta propiedades diferentes, aunque la insurgencia solo logró identificar 5. La primera figura se asemeja a un hombre delgado vestido con harapos y envuelto en vendas en su cabeza, ocultando su rostro. La inscripción en la placa de esta figura dice: el presagio enfermizo. La figura empezará a toser y estornudar violentamente durante varias horas, propagando una nube de polvo verde en un radio de 5 a 6 kilómetros. En caso de respirarlo, comenzarás a toser violentamente, produciendo excesivas cantidades de pus y sangre. Un análisis biológico del polvo reveló que contenía Yersina pestis bacterium. Esta figura es la que más comúnmente aparece, habiendo liberado en otras ocasiones cepas virulentas de anthrax, viruela y otras numerosas enfermedades letales. La segunda figura se asemeja a una mujer joven sujetando a un niño pequeño en sus brazos, aparentemente rogando algo o a alguien. En su inscripción se lee: el antojo. Empezará a llorar y a gemir mientras gesticula de forma abrupta durante varias horas. Toda la comida y vegetación de alrededor se marchitará, en una especie de descomposición acelerada.
Las personas presentes sentirán un hambre acuciante, al igual que deshidratación, con un deseo incontrolable de saciarse, lo que les empujará a canibalizar a otras personas o intentar consumir parte de su propio cuerpo. Luego del cese del dispositivo, el estado mental de la persona vuelve a ser normal. La tercera figura aparece como una persona de género desconocido, atado a una estaca. En su inscripción se lee la purificación del pecado. Al parecer, la figura grita fuertemente en agonía, entre flamas de un color púrpura oscuro. Este se propagará alrededor de la máquina, siendo incapaces de ser extinguida, incluyendo el dióxido de carbono u otros métodos. Solo parará en el momento que la figura se retire al interior del dispositivo. La cuarta figura aparece una torre de piedra a punto de desmoronarse, cuya inscripción dice el reescritor de Gaia. Una vez se descubre la figura, un pistón hidráulico en el interior del dispositivo comenzará a golpear el suelo, causando fallos estructurales menores en las construcciones cercanas, abriendo una gran fisura en el suelo. Parece ser que en las ocasiones que esta figura apareció, los registros sismográficos determinaron que el grado del temblor ha ido aumentando. La quinta figura aparece como una figura encapuchada, vestida con túnica negra y portando una guadaña, acompañada de varias entidades demoníacas aladas encaramadas en un acantilado. En su inscripción pone el penúltimo. Todas las figuras se vuelven autónomas y proceden a asesinar violentamente a todo lo que se encuentra a su alrededor. La figura encapuchada se sirve de su guadaña para extirpar y decapitar las extremidades, mientras que las figuras demoníacas revolotean y tratan de devorar vorazmente las entrañas de sus víctimas, para luego consumirlos. Incluso estas figuras demoníacas comenzarán a reproducirse, aumentando en número y generando más daño. Al desactivarse el dispositivo, todas las figuras colapsarán, contorsionándose de manera agónica y produciendo chillidos agudos hasta disolverse en un charco de barro negro. Análisis posteriores revelaron que ese líquido era una mezcla entre carne humana, heces y orina. La duración de esta figura varía, pero los experimentos de la insurgencia han demostrado que el tiempo incrementa 10 veces de lo que fuera antes, al igual que el rango de exposición. El artículo fue encontrado en una instalación abandonada de la Coalición Oculta Global, en Prusia Oriental. Los equipos de adquisición de ítems reportaron al Comando Alfa que todos los operativos de la coalición habrían perecido con sangre saliendo de sus ojos y oídos. Una niebla roja estuvo emanando desde el artículo, al parecer tras removerse un componente suyo. En el momento que se reinstaló, cesó. Los intentos de destruir o desmantelar cualquier componente del artículo están estrictamente prohibidos, puesto que esta especie de mecanismo de defensa, más los análisis anteriores, podrían ir intensificándose hasta alcanzar una escala catastrófica a nivel global. Los secretos más furtivos aguardan a aquellos que se suscriban, le den me gusta y compartan nuestras lecciones. También puedes hacer lo mismo por iVoox y Twitter, abajo en la descripción. ¿Te animas a unirte a las clases de causología? Y no lo olvides nunca, el mundo no es más que una transformación, y la vida una opinión. Hasta la próxima clase.